Hola a todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Este es el programa número 26, donde buscamos llevar cada vez más lejos la palabra de nuestro Salvador, Jesucristo. Para este programa también nos va a acompañar, como siempre, la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dariel. ¿Cómo estás? Todo muy bien, una muy linda semana. Bueno, me alegro. También nos acompaña en la mesa la señorita Nicole Salcedo. Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, hoy bien, un lindo día. Así es, me alegro. Bueno, en la mesa también nos acompaña el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo están, chicos? Qué bueno, otra vez juntos. Así es. Un nuevo programa. En este programa, esta vez vamos a debatir acerca de unas ciudades de la antigüedad. Sí, vamos a hablar sobre Sodoma y Gomorra. Así es, un tema que, si bien son ciudades que obviamente ya no existen, nos dejan un muy buen mensaje para la reflexión también. Sí, unas enseñanzas muy importantes. Así es. Pero bueno, vamos a empezar a ir escudriñando la palabra que se encuentra en la Biblia, obviamente, a partir del próximo bloque. Pero antes vamos a decirles las vías de contacto para el caso de que se quieran comunicar con nosotros. Lo pueden hacer al número de la iglesia, que es el 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07. Si se quieren comunicar con nuestro pastor, lo pueden hacer al número 11 51 245 270, 11 51 245 270. Recuerden que este programa se estrena todos los días miércoles y sábados a través de la Radio Convicción y en Spotify, entre otras herramientas de podcast. Sí, también lo pueden encontrar en Facebook como Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Tenemos el canal personal del pastor, que es de YouTube, que es Pastor Ramón Argañarás, UAD Banfield. Y pueden encontrar nuestros programas grabados en el canal personal de YouTube de nuestro conductor, Ariel Monroy. Así es. Para empezar este programa los vamos a dejar con una canción de Living que se llama Inagotable. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste.
tiene el poder. La gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Bueno, volvemos con nuestro programa. Acabamos de escuchar Inagotable de la banda Living. Ahora le vamos a dar la palabra a Nicole, que nos preparó algo sobre el tópico de este programa. Nicole. Sí, en esta historia de la Biblia que se toca hoy de Sodoma y Gomorra y la destrucción que sufrió por su maldad e inmoralidad, se muestra por un lado cuánto Dios odia el pecado, ¿no? Y hablando un poco de lo que dice acerca de Sodoma y Gomorra en Deuteronomio capítulo 29, desde el versículo 12 al 29, empieza Moisés a recordarles al pueblo de Israel que fue Dios que los escogió como pueblo para él, que hizo pacto con ellos y toda su descendencia, y que él fue que los sacó de la tierra de Egipto, estuvo durante 40 años en el desierto y también los llevó hasta la tierra prometida. Y les advierte que no se olviden de él y del pacto que él hizo con ellos, para que no terminen contaminados con la cantidad de costumbres y religiones extrañas de naciones totalmente llenas de personas impías e injustas, que no sirven a Dios ni le sujetan a su ley, y así terminen encontrándose con la ira de Dios. Y pone como ejemplo lo que pasó con Sodoma y Gomorra, y Adma y Zeboim, que fueron destruidas por la cantidad de pecados que cometían los habitantes de Dios. En estas ciudades reinaba la impiedad e injusticia. Las personas que habitaban estas tierras, todas ni disimulaban ni se avergonzaban de sus pecados, sino que se jactaban de ellos. Y el nivel de inmoralidad era tal que no reconocían como pecado sus acciones contra Dios. Es decir, que su soberbia, la apatía, la indiferencia hacia los pobres, extranjeros e indigentes, su forma de vivir para sus propios placeres, desentendiéndose de las necesidades que los demás tenían a su alrededor, y el hecho de que no le rendían culto a Dios, sino que, como estaba diciendo, practicaban actos que eran repugnantes para el Señor, fueron las causas por las cuales Dios, en su furor y en su ira, decidió consumir estas ciudades
hasta que nada quede de ellos, con fuego y azufre. Por esto también Moisés pone de ejemplo lo que Jehová hizo con Sodoma y Gomorra por causa de sus pecados, para que ellos estén advertidos de que no pueden contaminarse y desentenderse de su pacto con Dios, y que nadie que deliberadamente comete delante de Dios cualquier cantidad de injusticias e impiedad queda impune, y también que sobre ellos vendría toda la maldición y la ira de Dios si dejaban de lado el pacto que Jehová había hecho con ellos y su ley, y comenzaran así a contaminarse del resto de las naciones paganas de su alrededor. Entonces, con este ejemplo de estas ciudades de Sodoma y Gomorra, vemos que de ninguna manera es bueno el final de la cantidad de personas y naciones que solo se ocupan de hacer el mal, satisfacer sus deseos pecaminosos y rendirle culto a otros dioses y no a Dios. Porque hasta el día de hoy, Dios sigue siendo el mismo Dios santo y justo que castiga duramente a quienes pecan constantemente delante de Él sin ni siquiera sentir vergüenza ni arrepentimiento, sino que lo hacen con orgullo, soberbia y jactancia. Por otro lado, en Deuteronomio 29, el último versículo, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y sí, hay verdades de la palabra de Dios reveladas en la Biblia que son elementales para nuestra vida, para conocer a Dios y entender y tomar decisiones correctas, acordes a su voluntad, para que nos vaya bien y no nos alcancen las maldiciones que como castigo Dios manda contra quienes no respetan, ni guardan, ni obedecen su palabra. Y en Deuteronomio 28, desde el versículo 15, habla de estas consecuencias de la desobediencia, y dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Bueno, acá se ve bastante el tema de la desobediencia a Dios, o también la parte de estar ciego a no poder discernir qué es lo que está bien de qué es lo que está mal, ¿no? Sí, también la perversión, cómo fue que Dios, a pesar de su misericordia, se cansó de tanto pecado. Claro, no solo es que se cansó de tanto pecado, sino también de como les venía diciendo, de la gente que no quiere ver lo que está mal. Sí, porque como dijo Nicole, Dios se dio cuenta de que nadie iba a arrepentirse de sus pecados y nadie iba a cambiar su forma de vida. Ese es el tema. No es que había lugares en los cuales no había pecado, sino que por lo menos había arrepentimiento. Pero sí, en estos lugares no había arrepentimiento, sino que creían que estaban bien. Sí, y Dios había visto los corazones de esas personas de que no iban a arrepentirse tampoco en el futuro. No sé, pastor, si quiere agregar algunas palabras. Sí, haciendo hincapié en el último versículo que leyó Nicole, capítulo 29, cuando dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros. Lo que la Biblia nos enseña en lo referente a la destrucción de estas ciudades vecinas, las más grandes eran Sodoma y Gomorra. Después hay otras que también son castigadas y borradas del mapa, literalmente, como lo mencionó Nicole. Pero quiero resaltar esto. En la Biblia se dice el por qué Dios las destruyó y las pone como ejemplo. Lo que no se dice es qué impulsó a Dios, aparte de lo que nosotros entendemos por la revelación bíblica, qué estuvo en la mente de Dios, en el corazón de Dios, para determinar no más. Pero lo revelado
parece indicarnos, en el contexto general de la Biblia, que en el cielo hay algo así como medidores de juicio y castigo, justicia y misericordia. Mientras esos medidores están balanceados y la vida se prolonga, es como, usando el lenguaje bíblico podemos decir, y Dios prolongó su misericordia. Pero cuando el medidor del juicio y castigo sigue subiendo y no hay manera que el otro medidor lo nivele, yo creo que eso impulsa a Dios a actuar como actúa. Por ahí hay mucha gente que no entiende nada de la fe, dice Dios es re malo. ¿Qué me van a hablar de bondad, de amor y paz si en la Biblia corre sangre? ¿Y cómo corre? Pero ese mismo que tiene este pensamiento, cuando uno le echa en cara algo malo de su hogar, dice, ¿y cómo no lo voy a reprender a mi hijo? ¿Cómo no le voy a dar una cachetada? ¿Cómo lo voy a disciplinar si está haciendo quedar mal a la familia? El mismo que está cuestionando el método de Dios para borrar y no dar oportunidad más de vida a quien realmente nunca va a cambiar. La omnisciencia de Dios sabe la vida de cada uno desde antes de la concepción, cómo fue la concepción, cómo fue la gestación, el nacimiento y el desarrollo y el final de la vida. Dios lo sabe. Y si en esa sabiduría que pertenece a sus secretos no se ve ninguna alternativa de cambio, Dios dice, ¿para qué lo quiero? Para que siga contaminando la tierra, que quiero sanar, que quiero limpiar. Probablemente sea parte de los secretos o misterios por los cuales Dios actúa con rigidez, con el lazo del castigo desplegado. Termino con esto. Romanos capítulo 1 está hablando, la ira de Dios se enciende contra todo lo que detiene injustamente lo que Dios quiere llevar a cabo en la humanidad. Después vamos a seguir hablando sobre esto. Así es, vamos a seguir hablando de esto también en el próximo bloque. Vamos a extender un poco más esto que nos estuvo comentando Nicole, pero antes los vamos a dejar con una canción de Zuleika Barreiro que se llama Que me falte todo. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quite
acabamos de escuchar Que me falte todo de Zuleika Barreiro. Ahora nos toca a nosotros hacer la parte del programa que nos corresponde y seguimos hablando de Sodoma y Gomorra. Sí, definitivamente las escrituras nos muestran que todo ser humano es un Caín en potencia, ¿sí? La Biblia enseña que el primer hijo de Adán, Caín, sería la imagen o el reflejo de todos los hombres caídos y que aún sin haber presenciado un asesinato se convirtió en el primer asesino de la historia. Y ver cómo le responde Caín al Señor en Génesis 4:9, que dice: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Nos demuestra tanto el camino que él escogió como la inclinación que tendrían las personas al pecado, porque no se trata si todos los hombres cometieron las mismas atrocidades. Basta con que cada pecador esté decidido ir en contra de la voluntad de Dios para que toda su vida sea un caos total. Bueno, el libro de Génesis muestra que existieron dos ciudades de Palestina en tiempos de Abraham, cuyos nombres quedaron marcados en la historia como lugares inmorales, depravados, pervertidos, y qué tal fue el nivel de sus pecados que Dios los destruyó con fuego y azufre. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. En el libro de Génesis nos muestra que en esa ciudad no había ni siquiera 10 justos. Más adelante el profeta Ezequiel nos menciona que aparte de las inmoralidades sexuales, el orgullo, la soberbia y la opresión del pobre fueron otros pecados practicados en Sodoma. En el Ezequiel capítulo 16, del versículo 49 al 50, nos dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. En Romanos, el capítulo 9, versículo 29 dice: como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Si Dios nos hubiese salvado o perdonado la vida de algunos pocos entre el pueblo que hallaron gracia ante Dios, Israel hubiera sido como los pueblos paganos que al final fueron destruidos. Inclusive el profeta Isaías, en capítulo 1, está llamando a Israel al arrepentimiento, a ponerse a cuentas con Dios, y se refiere a la tribu del sur como la rebelde Judá. Este capítulo es una reflexión para que seamos infinitamente agradecidos con el Señor, que nos salvó sin merecerlo, que estando muertos en nuestros delitos y pecados nos rescató. No porque éramos mejores que otros, no porque fuéramos más listos. Él tuvo mucha misericordia de nosotros y su palabra nos ha hecho libres. Éramos ciegos que íbamos directo al foso, pero que podemos testificar que Dios extendió su misericordia porque su palabra produciría en nosotros un nuevo nacimiento. Debería llamarnos la atención lo que Jesús dice en Mateos 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el aire serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Bueno, Jesús dice a las personas que vivían en Capernaum, ciudad donde Jesús ejerció gran parte de su ministerio, esa es la ciudad de Capernaum, que si Sodoma hubiese presenciado lo que Jesús había hecho, ellos no hubiesen sido destruidos y que aún permanecerían hasta aquellos tiempos, tanto en Capernaum como otras ciudades como Corazín y Betsaida. Fueron ciudades que no se arrepintieron porque habían presenciado el ministerio de Jesús, pero igualmente la rechazaron. Estas ciudades serán juzgadas más severamente porque tuvieron más luz para creer en Cristo que otros pueblos. Es extraño creer o pensar que incluso viendo el ministerio de Jesús, o sea, viéndolo de carne y hueso, haya gente que no haya podido confiar o no haya podido creer. Qué difícil es para nosotros, que hoy en día no tenemos una imagen viva de Jesús, poder creer en Él. Sí. Y la gente en su momento que sí lo tenían, No lo hicieron. no lo hicieron. Es como realmente sorprendente. Bueno, no debemos relajarnos en que si tenemos padres o allegados cristianos, o que siempre alguien va a orar por mí, o no descansar en que soy una persona joven o que tengo buena salud y que aún nos queda mucho por delante. Dios es soberano y Él ya sabe cuándo será el punto final de nuestros cuerpos físicos. No nos tenemos que olvidar que el día de la salvación
siempre va a ser hoy, y no tenemos que despreciar esta oportunidad para arrepentirnos y decidirnos por Cristo. Sí. Es algo que, bueno, es muy contemporáneo igual el tema Sodoma y Gomorra. El día de hoy, lamentablemente en el mundo de hoy hay mucho libertinaje, mucha perversión con respecto a todo, pero Dios sigue derramando su misericordia. No lleguemos a ser como Sodoma y Gomorra, donde en un momento, por así decirlo, el vaso rebalsó. Pero bueno, sigue habiendo hermanos en el ministerio predicando la palabra de Dios, sigue habiendo almas que son salvadas para Cristo, gente aceptando a Dios en cualquier tipo de edad, pueden ser personas adultas, personas antes de fallecer, niños, jóvenes. Siempre Dios nos da vida, nos da oportunidades para poder decidir seguir su camino, y es algo que en estas ciudades no había sucedido. No había, como dice la Biblia, no había justo ni siquiera ni 10 personas en cada ciudad, no había salvación, la gente no decidía seguir a Cristo, y es algo contemporáneo porque justamente hoy tampoco hay tanta gente que decida seguirlo. Sí. Y pareciera que la depravación y todas las cosas que sabemos que están mal nos estuvieran ganando. Bueno, o que lo que el día de hoy parece bueno, en realidad nosotros sabemos que no es bueno, pero ya la gente está empezando a decir, bueno, pero esto es normal o esto está bien. Por ejemplo, un tema que a mí me incomoda mucho es el tema de cómo están adoctrinando a los niños, diciendo de que los niños no nacen con género, que los niños ya, algunas madres del vientre ya dicen, no vamos a decir de qué género es, vamos a decir si es hombre o mujer, porque vamos a esperar que cuando él tenga la lucidez suficiente, un niño, así lo dice lucidez suficiente, él decida si él quiere ser mujer o varón. Bueno, a mí eso me parece una perversión total, me parece un adoctrinamiento total también, porque ya vienen diciéndonos que a los niños ya les van a meter esas ideas en la cabeza. Como que quieren instaurarlo como una nueva normalidad, digamos. Como una nueva normalidad, y el día de mañana, que es lo que más a mí me acongoja, es que yo voy a llevar a mis chicos al colegio, al jardín, y me va a decir un día, mami, los colores no tienen género, o no sé si soy hombre o mujer. Y bueno, nosotros siempre confiando en Dios, de que Dios siempre va a estar cuidando su mente a todas esas perversiones, pero bueno, es lo que lamentablemente se está viviendo ahora, lo que se va a vivir también más adelante. Nos estamos convirtiendo en Sodoma y Gomorra. Lamentablemente. Pastor. Sí, qué interesante la temática que encaró Pri, entre nosotros, Priscila. Y no es la única manera que podemos encontrar para estar apartando grupos, identificándolos mediante su sexo, ¿no? De ahí hoy se conoce esa famosa sigla, ¿no? LGTB, ¿no? Que está en 4 grupos de preferencias sexuales muy diferentes a lo que sería lo natural. Y algunos dicen, no, espere, falta L, G, T, B y P, porque hasta agregaron con la P pansexual, que le va lo mismo, seas género humano o género animal o género mineral o género vegetal. Y usted dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? Si no hay gente, bueno, no sabes el nivel de corrupción que llegó la sociedad lejos de Dios. Y la Biblia está marcando que lejos de Dios se vive en la oscuridad. Muchos saben de memoria Juan 3:16, versículo clave, versículo de oro para evangelizar. Pero leo un poquito más abajo de Juan 3:16, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y agrega, y no quieren venir a la luz porque se pone en evidencia o de manifiesto que sus obras son malas. La luz de Dios brilla
y el ser humano no quiere acercarse a la luz de Dios en el sentido práctico. Mucha gente no quiere saber nada con el Evangelio y con Dios porque sabe que tiene que dejar de practicar o vivir como vive. ¿Quién le susurra eso? Precisamente el enemigo del género humano, que es el mismísimo Satanás. Hoy hay gente que habla de Lucifer como mejor, más bueno que Dios, el creador de lo que se conoce. Y cuando uno le da cierta entrada a ese tipo de doctrina, y entonces hasta te quieren enseñar que Dios no formó el mundo, que el universo tampoco fue formado por Dios, y que el ser humano tampoco es creación de la mano de Dios. Entonces, vamos a descubrir por qué muchos en la oscuridad viven igual de la forma de vida que Dios destruyó de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim. Se salvó una ciudad chiquitita porque el que se escapó de esa destrucción, Lot, pidió permiso a Dios. Y yo quiero ir a Sojar. Allí es una ciudad pequeña y dame permiso, por favor, Dios. Y Dios concedió en su misericordia. Yo voy a resaltar la misericordia de Dios después. En su misericordia, anda, porque no voy a hacer nada hasta que vos estés a salvo. ¿Y por qué a Lot? ¿Por qué a Lot? Porque dice la Biblia, Dios se acordó de su amigo Abraham. Lot, sobrino de Abraham. Abraham lo tomó como un hijo cuando su hermano Nacor falleció. Pero uno descubre la vida de Lot mucho antes de Sodoma y Gomorra. Y no era precisamente un santo de primera y tampoco tenía aspiraciones de honrar la forma de vida de su tío Abraham. Vamos a hablar un poco más de ello, pero lo cierto es, hoy también hay situaciones similares a las actitudes y formas de vida de Sodoma y Gomorra. Bueno, cerrando este bloque, los vamos a dejar con una canción de Tierra Santa que se llama, como la temática de este día, Sodoma y Gomorra.
Bueno, acabamos de escuchar de la banda Tierra Santa, Sodoma y Gomorra. Continuamos con nuestro programa, pero antes vamos a repetir nuestras vías de contacto. Si quieren comunicarse con el pastor, pueden hacerlo al 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia es 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07. Recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, en el área de podcast, en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. También tenemos una casilla de Gmail que es iglesiauad.belarga@gmail.com. También pueden encontrar las predicaciones semanales del pastor en su canal personal de YouTube, Pastor Ramón Arganeras, UAD Banfield, y pueden encontrar nuestros programas grabados en el canal personal de YouTube de Ariel Monroy. Bueno, pero antes de darle la palabra a nuestro pastor para la última reflexión, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 14. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y son hijos de maldición. Termina así la parte del texto escogida para esta reflexión final. Dios libró al justo Lot, y sin conocer el contexto hasta me daría una carcajada. Justo Lot. La biografía resumida que tenemos de Lot en Génesis, ya he mencionado, sobrino de Abraham, y lamentablemente no tenía el mismo espíritu que impulsó y compartió Abraham, a cual Dios le cambió el nombre. De Abraham le dijo: bueno, ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre enaltecido o padre de multitud. Y Dios lo constituyó como su amigo, y a ese amigo, después de anunciarle que iba a ser padre, y como recientemente dije, iba a ser padre de una multitud de gente, que su descendencia no se iba a poder contar, así como la arena del mar o las estrellas en el firmamento, Dios, después de anunciarle el nacimiento de su propio hijo, dice Dios a sí mismo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Entonces Dios le dice a Abraham: va a destruir las ciudades en la llanura donde están Sodoma y Gomorra por la maldad que llegó al colmo. Y ahí es cuando, en el capítulo anterior donde se narra la destrucción de Sodoma y Gomorra, está en el capítulo 19 de Génesis, en el anterior,
Abraham comienza a hablar con Dios, a interceder. Pero ¿cómo será posible? ¿Y si hay 50 justos? Y Dios dice, no, si hay 50 justos no lo voy a destruir. Y llegó bajando al punto de llegar a 10. Y uno dice, pero ¿cuánta gente habitaba allí en esas ciudades que ni siquiera se encontraban 10 justos? Y hasta yo me atrevo a decir, y cualquiera que hace un estudio un poquito profundo de este episodio, ni siquiera uno. Y al que más o menos pintaba como justo, porque no era 100% justo. Aquí dice el texto que Job se sentía dolido, abrumado, apesadumbrado por la conducta nefanda de la ciudad donde estaba. Vete, ¿para qué te quedas si te sabe mal todo? Bueno, si uno va a la historia secular y lo que pasa, esto es un episodio en la antigüedad, Dios no perdonó, como dice el texto, allí a los primeros hombres que también se les dio por vida loca. No estaba Ricky Martin en ese tiempo, ¿no? Con su tema Vive la vida loca, y vivían de esa manera. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo vivió el hombre en el paraíso? ¿Cuánto tiempo demandó el hastío de Dios que destruyó toda esa civilización perversa con el diluvio? Y salvó a Noé, su familia, y después otra vez el mismo lío. Y todo ese lío se ve acá en Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín, un lugar que ya dijo Dios, bueno, basta. Pero como Dios siempre tiene comunión con sus amados, con sus amigos, Dios siempre revela para dar oportunidad de interceder, para dar oportunidad, dar tiempo al arrepentimiento. En la Biblia lo vamos a encontrar siempre antes de un castigo terrible, duro, que conlleva a la destrucción. Dios da oportunidades. En el Evangelio dice la parábola de esa higuera estéril. El dueño de la higuera la quiso arrancar y el que cuidaba la higuera dijo, bueno, vamos a darle un año más de plazo. Voy a abonar la tierra, la voy a cuidar, extremar cuidados y vamos a ver si en este nuevo año de oportunidades hay cambios. No hubo cambios. Dios siempre da oportunidades en forma corta. Dios no es injusto. Pero nosotros tenemos problemas con lo que Dios creó para nosotros, se llama tiempo y espacio. Ni siquiera sabemos la diferencia entre un día en el espacio y un día en la eternidad. La Biblia nos está hablando que toda la creación que conocemos, a Dios le llevó un día de la eternidad. Y no sabemos cuantificarlo en los días del tiempo terrestre o tiempo y espacio que Dios creó para nosotros. Y pasa el tiempo. Y parece que Dios está desentendido, que Dios no actúa como debe actuar y parece que Dios se quedó dormido, al punto tal que uno de los salmos da esa idea donde el salmista dice, despiértate Dios, despiértate, ¿no ves que los enemigos están contra tu pueblo y tú no actúas? Isaías, levántate Dios, da auxilio, da socorro. Bueno, para un poquito, Dios siempre trabaja, Jesús trabaja, el Espíritu Santo trabaja, los hijos que le conocen trabajan, pero ¿sabes qué? La gente que no ve eso está ciega, vive en tinieblas, está en oscuridad, y así es toda, escucha la expresión, vana manera de vivir, de la cual Dios nos libra cuando brilla su luz y tomamos de esa luz o corremos a su luz para darnos cuenta de lo que Dios espera que hagamos. Hablas con cualquiera que vive mal y cuando corres la careta o la cortina de lo que te quiere mostrar, vas a descubrir cosas que siempre están en contra de la moral, la buena conducta espiritual y las acciones de justicia que Dios quiere ver en el ser humano que fue creado a su imagen y semejanza. ¿De qué imagen y semejanza de Dios hablamos cuando hay corrupción,
cuando el cuerpo se denigra, cuando el cuerpo es usado literalmente como instrumento de iniquidad, instrumento de maldad y templo de Satanás. ¿Dónde está la imagen de Dios? Bueno, se ha perdido. Por eso la promesa de Dios, la guerra cruel y constante entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces Satanás siempre trabaja para que la simiente de la mujer pierda y fracasa. De allí el fratricidio de Abel. Y la Biblia dice, Dios habló con Caín y le hizo ver esta evidencia que no hay que soslayar. ¿Qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Todas las cosas hablan. Salmo 19 dice, un día emite sonido a otro día. Hay voces que nosotros no sabemos oír, pero que claman, que gimen a Dios. Romanos 8, el final del capítulo 7, antes de entrar al 8, está hablando de esta realidad, que la naturaleza gime también y que espera la redención de los hijos de Dios, porque ella misma será libertada. Lejos de Dios, más que Sodoma y Gomorra, es un estilo de vida que hoy cualquiera agarra la Biblia y te va a decir, no, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque no tenían amor fraternal, porque no eran hospitalarios. Y se van a tomar porciones como las que hemos leído. ¿Ves? No ayudaban al menesteroso. Pero también dice, llena de ídolos, se contaminaron, se pervertieron, al punto tal que ese estilo de vida estaba sobre los hijos de Lot, porque la Biblia dice, tenía hijos e hijas, pero los que escaparon de la ciudad, obligados por los ángeles que Dios mandó para resguardarlos, dice, tomaron de la mano a Lot, a su mujer y a 2 de sus hijas. ¿Y los otros? ¿Los hijos? Las otras hijas, porque tenían más. Y mira la expresión de los futuros yernos de Lot, de esas 2 hijas que escaparon con Lot. Cuando su informe llegó al oído que la ciudad iba a ser destruida, dice, les pareció a ellos que Lot se burlaba. ¿Por qué? Palabra de Dios. No, pero si Dios no existe, ¿qué me estás cargando? Dice, les pareció a ellos que Lot se burlaba. No, Dios no va a destruir eso. Dios es todo amor, es todo misericordia. Dios es muy piadoso, es lento para la ira. Cuando estás en oscuridad, desconoces la existencia de Dios voluntariamente, porque la luz de Dios siempre brilló. Satanás hizo que Caín matara a su hermano Abel para cortar de raíz el linaje santo que iba a terminar en Jesús. Bueno, Dios les dio otro hijo, Adán y Eva, Set, y después ya no sabemos los nombres de los otros, pero también dice, tuvieron hijos e hijas. No sabemos qué tiempo pasó después de la expulsión de esta pareja del Edén, pero la vida siguió existiendo y la Biblia empieza a narrar acontecimientos, cómo el hombre lejos de Dios trata de suplir la ausencia de Dios creando cosas, inventando cosas, tratando de hacer todo lo opuesto a las directivas de Dios. Por eso el tema de Babel, de la confusión, de la aparición de diferentes formas de hablar, diversas lenguas. Y siempre en la historia bíblica vamos a descubrir gente que se aleja de Dios. Pero la Biblia dice, haciéndolo corta porque el tiempo es nuestro tirano para esta hora de programa, dice, también en nuestro tiempo corremos el mismo peligro si la historia no estuviera escrita para enseñarnos cómo andar, cómo honrar la vida misma y al Dios de la vida. Por eso esta porción. Cuidado los que estamos con algo de conocimiento del Evangelio, con algo de la luz de Dios, porque aparecen falsos profetas, falsos maestros y claramente identificados con personajes de la antigüedad que se portaron mal con Dios y Dios en su debido momento les dio su justa retribución. Romanos capítulo 2 dice que todos los días Dios da galardón y retribución. La Biblia enseña, cuidado, porque esta gente
también está infiltrada dentro de sus congregaciones o dentro de su familia y comen con ustedes. Así está la expresión en vuestros ágapes, en vuestras comidas, pero son como nubes sin agua. Dice la Biblia que todo el trabajo de estas personas no está en sintonía con los propósitos santos y divinos de Dios. Yo puedo seguir hablándote muchísimo sobre la forma pervertida que muchos pretenden dar supuestamente predicando o enseñando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de Cristo no es su propia versión del Evangelio. ¿Me va siguiendo? Porque cada quien, dice la Biblia, trabaja algunos para llenar su vientre. Es fácil, mira, después pasar la bolsita, viste, la ofrenda, le meten la cabeza a los hermanos, el tema del diezmo, de los donantes. Cuidado, todo eso es bíblico, pero hay que saber hacerlo de la perspectiva de Dios, y Dios siempre me va a guiar para ser bendito. ¿Qué tenemos contra la gente que se identifica con Sodoma y Gomorra? Esta palabra de Dios. La luz vino y Dios tiene algo mejor para darte. Dios quiere revelar nuevos propósitos, nuevos estilos de vida, porque ese es el mensaje que ellos van a escuchar. Estilos de vida. Por eso esa comunidad que dice, somos los rechazados por la sociedad. Y porque el hombre, aún lejos de Dios, todavía tiene algo que dice dignidad y honra. Algunos la han perdido completamente, otros todavía no. Están a tiempo para conocer, empezar a amar y caminar realmente muy bendecido por la acción gloriosa de la mano de Dios. Amén. Así sea. Sí. Es un tema bastante complicado no de entender, sino de seguir. Es esto que se estuvo hablando durante todo el programa, salir de la oscuridad y ir hacia la luz. Es ese paso, es esa decisión de decidir hacer lo correcto para ser salvo. Sí, es lo correcto para ser salvo. Bueno, terminamos nuestro programa del día de hoy. Vamos despidiendo al equipo. Dale, hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Pastor. Nos vemos, chicos, con esa expectativa tan linda de compartir lo de Dios. Yes. Hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar con una última canción para la reflexión también. En esta oportunidad es una canción de la banda Oasis Ministry y se llama Si tu presencia conmigo no va. Hasta la semana que viene.